Bueno, la primer casa donde yo estuve, eh, la señora que empecé a cuidar estaba, creo que ya lo he comentado en uno, estaba en estado vegetativo. Entonces, pues, no, claro, no hablaba ni nada. Entonces la hija de la señora me decía que que cuando yo terminara ya de hacer todas las cosas que tenía que hacer, que me pusiera la tele y viera la tele ahí, que ese fue otro problema. En Cuba se le dice el televisor y aquí es pues la tele. Y entonces que me pusiera la tele para, para que viera, para que me entretuviera hasta que ella llegara, porque yo alrededor de la 1 de la tarde por ahí ya yo había terminado y tenía que esperar hasta las 3 que ella llegaba. Y entonces, eh, que me pusiera el televisor. Y yo pues me lo ponía ahí y en esa época había un lío político aquí, cambios de gobierno y tal, y era todos los días huelgas en las calles y no sé cuánto. Y yo cuando la mujer llegaba, claro, yo me sentía en el paraíso de llegar de Cuba, que tenía que caerle atrás a veces corriendo a ver dónde encontraba un pedacito de pan para que mi hija desayunara por la mañana antes de irse para el colegio, o conseguir un lítrico de leche para que se tomara aunque fuera un café con leche antes de irse. Y, y claro, llegar aquí, ir a un mercado y comprar libremente con mi salario, sin tener que inventar más ni sin tener que hacer más nada, con mi salario iba tranquilamente, tranquila, relajada al mercado y me compraba pues los litros de leche que yo quería y podía comprarme, o los kilos de arroz, porque aquí todo es en kilo, no es en libra como en Cuba. Todos los kilos de arroz que yo quería tener en mi casa, los litros de leche que quería. Y otra cosa, cuando llegué, que mi hija un día me decía: "No, yo no quiero hoy leche, yo quiero desayunar con un yogur o con un zumo", vamos, yo estaba en la gloria, me sentía en la gloria. Yo, pues para mí, yo de por naturaleza soy una persona bastante agradecida, sobre todo con Dios. Soy muy, muy agradecida, yo siempre vivo agradeciendo por lo que tengo y por lo que Dios nos va poniendo en el camino. Yo soy muy, muy agradecida, pero yo estaba en la gloria. Y cuando eso, pues muchas manifestaciones, muchas protestas, muchas cosas, y muchas huelgas y acabando y rompiendo contenedores y quemando y tal. Y yo decía, pero bueno, yo la verdad no entendía. Y un día lo conversé con la hija de la señora que yo cuidaba, digo yo: "Ay, yo no comprendo cómo si están tan bien, pues, porque protestan". Porque protestan con tanta fuerza, así, con tanta cosa, y digo yo la verdad no lo comprendo. Y ella me decía: "Bueno, pues porque hay que protestar, porque hay que reclamar los derechos y tal". Yo decía: "Pero qué derechos si yo estoy en la gloria". Yo decía: "¿Qué derechos si yo me siento la verdad en la gloria?". Porque digo yo, pero si lo tienen todo. Y me decía: "No, Dani, hay que reclamar los derechos y tal, y qué sé yo". Digo, bueno, pues nada, digo yo, si vivieran en Cuba, que en Cuba tenemos una libreta de abastecimiento. Esa libreta es por núcleos de familia, núcleos familiares, y esa libreta tenemos derecho a comprar, no es que nos den, como hay mucha gente que dice: "No, nos dan 5 libras", no, no, no nos dan el derecho a comprar en una bodega que se le llama allá, unas tiendas que son, vuelvo y repito, del Estado, del gobierno, son tiendas del gobierno que nos daban derecho. Y repito, todo esto es hasta el año 2011 que yo salí de Cuba. Después de eso ha habido muchas transformaciones, muchas cosas que yo no las conozco, ya no puedo hablar de ellas porque no las he vivido. He oído comentarios y cosas, pero no puedo hablar de ello. Pero en esa época teníamos una libreta de abastecimiento. Yo se lo decía a la señora, digo, no, no, en Cuba yo no puedo ir y comprar así, aquí venden los paquetes
Las cajas de leche vienen con viene un paquete con 6 cajas que son cada una 1 litro de leche. Tú puedes comprar 1 litro de leche suelto si quieres, o 2 o 3, o puedes comprar el paquete completo que trae 6 litros de leche. Para mí eso era, vamos, la gloria. Y entonces, pues nada, cuando yo le digo a la señora, no, 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 no. En Cuba, yo hasta el momento que yo salí de Cuba, yo tenía una libreta de abastecimiento, una cartilla, como se le dice aquí, una cartilla de abastecimiento donde a mí me decían, tú tienes derecho a comprar en el mes 5 libras de arroz por cada persona de tu núcleo familiar. Si nosotros, en el caso de nosotros, que éramos 3, pues yo tenía derecho a ir a comprar allí al mes 5 libras de arroz por cada persona. Eran 15 libras de arroz al mes. Y en Cuba toda la comida es basada en arroz. Nos vendían, ya a mí se me han olvidado muchas cosas de esas, pero nos vendían, creo que eran 4 onzas de alguna legumbre, o frijol negro, o casi siempre era frijol, porque yo creo que ni garbanzo, a veces era chícharo, pero eran 4 onzas por persona al mes. A veces te vendían 5 huevos, 5 huevos por persona al mes. A veces, y digo a veces porque esto no era de forma de siempre, lo que era más habitual, más fijo, era 5 libras de arroz, 5 o 10 huevos al mes por persona. Todo esto es por persona. El azúcar, que creo que eran 10 libras o 8 libras de azúcar parda, como se le dice aquí, en Cuba se le dice azúcar prieta, y 2 libras de azúcar blanca o refino. A ver, creo que era 1/4 o algo así de litro de aceite, 250 mililitros, algo así de aceite por persona, repito. Es decir, nosotros que éramos 3 personas no llegábamos a 1 litro de aceite al mes, entre los 3. A veces daban, recuerdo que decían, van a dar pescado por pollo, porque nos correspondía en esa semana que nos vendieran, pero vamos, que lo mejor era un muslito de pollo con un cuartico de pollo, un pedacito más, por 3 personas. A veces nos daban lo que aquí se le llama mortadela, que allí se le llama jamonada, pues igual, era un pedacito, una lonchita, no recuerdo la cantidad exacta, pero era una lonchita así, y ya está, por 3 personas. Y café creo que eran 4 onzas, algo así, todo esto al mes, era lo que nos daban derecho. Pues leche no podíamos comprar, leche no teníamos derecho. La leche, desde hace muchísimos años, acabo de cumplir 63 años, pues desde que yo me acuerdo, y ya digo, nací en el año 63, desde que yo me acuerdo, la leche se le daba derecho a comprar, no, vuelvo y rectifico, porque hay mucha gente que dicen, no le dan a los niños, no le dan, no, le daban el derecho a comprar 1 litro de leche al día hasta los 7 años. A los 7 años ya le quitan ese derecho. Ya a partir del que tiene un niño, a partir de ese momento tiene que empezar a ver de qué forma ilegal le consigue el litro de leche a su hijo. Y como eso, pues hay muchas cosas. Y yo le empecé a contar a esta señora de la forma que vivíamos, y ella me dijo, yo no te puedo creer eso. Yo no te puedo creer eso, de que en Cuba, en pleno siglo XXI, se viva de esa manera. Digo, mira, yo no pretendo convencerte. No pretendo convencerte porque al final yo no vine aquí a hacer política. Yo vine a tratar de que, sobre todas las cosas, de que mi hija pues viva un poco mejor y un poco más. Digo, pero yo no pretendo convencerte. Yo te cuento cómo se vive en mi país y por qué, la razón por la que yo no comprendo que aquí de ver protestas y huelgas y todas esas cosas, cuando yo me siento que estoy viviendo en un paraíso.
para mí todo es perfecto, yo lo veo todo perfecto, 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 más que perfecto. Y no por eso es que no, por eso inició la conversación, digo, porque no comprendo las protestas y esas cosas. Pero al final, pues nada, yo no pretendo convencerte. Dice, no, no, no es que yo crea que me estás diciendo mentira, yo lo que no puedo entender, como mismo tú no puedes entender esas protestas aquí, pues yo no puedo entender que todavía exista algún país en el mundo que viva de esa manera. Digo, pues nada. Dice, bueno, pues nada, yo me fui para mi casa y tal, y qué sé yo, y pasan unos días. Y al cabo de unos días estoy yo aquí en la casa ya yo había venido para mi casa y tal, y me llama por teléfono. Yo dije, raro, habrá pasado algo. Y cuando me llama me dice, ay, por favor, perdona que te moleste, pero ponla en la televisión, el canal 1. Ponla uno rápido para que vea lo que están dando y después hablamos. Digo, bien, voy para la tele, pongo la tele y y empiezo a ver que estaban dando un reportaje de una persona que estaban haciéndole un reportaje en Cuba, de un hombre que se había plantado ahí en la Plaza de la Revolución y tal, y empieza a comentarle al periodista de que en Cuba se vivía con una libreta de racionamiento y tal, y bueno, todo lo que yo más o menos le había contado, y luego me llamó. Luego me llamó cuando acabó el reportaje y me dijo, ay, te juro que yo sé que no eres mentirosa, pero yo no podía caber en mi cabeza que esto estuviera pasando todavía en el mundo. Y tengo que cortar el video porque ya no me da más el tiempo. Luego le sigo contando.